Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, queridos amigos. Vivimos en un mundo cambiante. Todo parece ser movible, inestable, aún desechable. Lo que hoy se afama como el mejor producto para solucionar un problema, mañana será anunciado como la causa de otros más graves. Lo que hoy la ciencia alaba y enseña como verdad, será desmentido mañana por nuevos estudios. Es que no hay nada que nos brinde un apoyo firme, estable, donde cimentar nuestra vida. Pensándolo bien, si para lo único que nacemos es para morir, ¿vale la pena vivir? Acompáñenos a esta serie de conversaciones que nos presentan esa base sólida, donde podemos fundamentar nuestras esperanzas. La Biblia, la palabra de Dios, escrita para que sea una lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Porque, pensándolo bien entre amigos, la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Les invitamos sus anfitriones, los pastores Eleazar de Gracia, y este es su servidor, Pastor José Guevara. Nuestro compañero, Pastor García, estará ausente por algunos domingos con nosotros, pero igual confiamos en Dios que nuestro programa continúe adelante. Bienvenidos a esta serie de conversaciones. Este día, nuestro tópico de conversación girará en torno a la primera persona de la Trinidad o de la deidad, quien lo conocemos como Dios el Padre. Así que vamos entonces a introducirnos a este tópico tan interesante, porque nos habla, nos presenta la necesidad que tenemos nosotros mismos de conocer a ese Dios triuno, cuyo interés en nuestra salvación es total, completo. Muy bien. Anteriormente habíamos mencionado, si ustedes recuerdan, que Padre, Hijo y Espíritu Santo forman una unidad indivisible llamada Dios. Eleazar de Gracia, ¿cómo estás en esta tarde? Oh, está muy bien, gracias a Dios. Listo para comenzar nuestro programa esta tarde. Muy bien. Esta tarde tenemos la oportunidad nosotros dos de extendernos un poquito más. Bueno, O si acaso a lo mejor se nos termina el material antes. Pero bien, vamos a hablar entonces acerca de la persona de nuestro Dios, al cual en la misma Biblia se le define como el Padre. Ah, Tal vez me gustaría comenzar con la lectura de San Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, que es conocido en los ámbitos cristianos como la gran comisión, lo que Jesús dejó a sus discípulos como la tarea que ellos deberían hacer. Pero vamos a usar especialmente algunos aspectos que ahí se menciona y que nos interesan para nuestro tópico de hoy. San Mateo 28, 18 al 20. Esperamos que nuestros amigos puedan seguir esta lectura con nosotros. Nos dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Recalcamos un poquito el versículo 19, Eleazar. ¿Qué podrías decirnos de esto? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas personas dicen, bueno, el Padre en sí no es nombre, ni el Hijo es nombre, ni el Espíritu Santo, serán solamente títulos. Pero, ¿qué entonces podríamos decir con relación a esto? Para mí, tal vez te anticipo en lo que yo estoy viendo aquí, cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre común o usan un nombre común. Y ese nombre, yo creo, es Dios. ¿Qué piensas de eso? Sí, ya dijimos que en el Antiguo Testamento encontramos la unidad perfecta donde se mencionan a las tres personas, pero es en el Nuevo Testamento donde lo encontramos muy definido, porque la venida de Jesús a la tierra constituyó una revelación más amplia de doctrinas y también de las personas divinas. En el Antiguo Testamento hay algunas referencias que vamos ahorita a mencionar, pero aquí en la comisión que Jesús dejó a sus seguidores es la de ir a adoctrinar a todas las naciones. Y si ellos creían eso, como dice otro texto, que creyera y fuera bautizado, debían de hacerlo con los nombres de las tres personas. Así que en este texto habla de el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, las tres personas que componen la unidad divina o la divinidad. Correcto, entonces pienso que desde, como ya lo habíamos mencionado anteriormente también, en el principio del Génesis, ¿verdad? Se deja ver en el nombre con el cual Dios se introduce en la creación esta diversidad o esta pluralidad de las personas, ¿no es cierto? Cuando Dios se introduce como el creador, como el Elohim, el Dios todopoderoso. Así que podemos decir, quizás utilizando también Isaías 9:6, donde se habla de nuevo, ya lo hemos usado ese texto, pero vale para acá usarlo de nuevo. Dios dice ahí que el niño que nos iba a ser nacido sería llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que pareciera ser entonces que estos títulos o incluso el nombre de Dios pueden ser utilizados tanto como para referirnos al Padre, como para referirnos al Hijo o para referirnos al Espíritu Santo. Como tú dijiste, perdón, conocemos bastante del Hijo y suficiente del Espíritu Santo. Pero ¿qué acerca del Padre? Muy bien, vamos a usar, voy a leer este texto que ya creo que lo he mencionado varias veces en nuestros estudios anteriores, pero que tenemos que usarlo porque pues, en este momentito es clave. Es Hebreo, voy a mencionar Hebreo. Hebreo, el capítulo 1 y el versículo 1, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. O sea, que está mencionando que en ese otro tiempo es el tiempo del Antiguo Testamento. A esto se está refiriendo, al Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento se habló de muchas veces,
pero también de diferentes maneras. A los padres, a los que existieron en aquel tiempo, a través de los profetas. Pero luego menciona en el versículo 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. O sea, hay varias cosas que se pueden enfatizar ahí, pero para nuestro estudio de hoy es el versículo 3. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. O sea que Jesús es igual al Padre. Es un reflejo exacto de Dios. Así que en el Nuevo Testamento tenemos ahora a uno de esas tres personas que por causa de hacerse humano, por causa de encarnarse para poder llegar a nosotros de una manera muy específica, en forma humana, quiere decir que puedo verlo como veo a otra persona que está frente de mí y puedo contemplarlo, y mientras yo lo contemplo cuidadosamente a él, estoy conociendo al Dios invisible que no ha visto nadie nunca, como dice Juan en el Evangelio. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo es el que le ha dado a conocer. Así que no podemos hablar del Padre en forma definitiva, definida, si no está a través del Hijo. O sea que eso es clave. Por eso es que vamos a ver muchos textos hoy, pero del Nuevo Testamento, pero en todos hay una relación de intimidad con el Padre, que en el Antiguo Testamento no se ve. Se me viene a la mente un texto que dice que Dios habita, creo que está en Timoteo, no sé, no estoy seguro ahorita mismo, no lo tengo presente, solamente se me vino a la mente, donde dice que Dios habita en luz inaccesible. De alguna manera, pareciera que el Padre representa ese ser especial que está más allá de nuestra comprensión, y en su función de Dios Padre, entonces decide que se conozca de él a través de su Hijo Jesucristo. El texto, por ejemplo, de Éxodo 33:20, cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿verdad? Que Moisés le pide ver su rostro y todo eso, el Señor le dice, no va a poder hacer esto así. Entonces, dice este texto, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, por alguna razón, Dios, el Padre, como tal, decide mantenerse, o tal vez para nuestro propio beneficio, decide no revelarse plenamente con todo su poder de Dios, con todo lo que Él es como Dios, sino que decide hacerlo a través de su Hijo, porque nosotros como seres humanos probablemente ni siquiera en una revelación hablada plenamente de Dios seríamos capaces de soportar todo lo que ese nombre conlleva, todo lo que es. Pastor Guevara, déjeme contribuir en ese aspecto. El pecado hizo un cambio definitivo en la relación de Dios y el hombre. Porque antes de que pecara, Dios se manifestaba en el huerto del Edén, venía y hablaba con Adán y Eva, que fue hecho a su imagen. Pero tan pronto entró el pecado, Dios, por causa de la condición ahora que el hombre había caído como un ser pecaminoso, Dios tuvo que ocultarse. Ocultarse no porque él quería hacerlo, sino porque si no lo hubiera hecho,
hubiera destruido la pareja. No se puede, el pecado no permite, ha hecho separación entre Dios y nosotros, como dice Isaías, y es imposible que nosotros podamos ver a Dios. Por eso es que Dios tuvo que ponerse detrás de la cortina y utilizar profetas y personas a quienes el Espíritu Santo los inspiró para llegar a nosotros. Por eso se habló de muchas maneras. Si no hubiera hecho eso, nos hubiera destruido. O sea, su presencia no la podríamos tolerar. Así que es por el bienestar de los seres humanos que Dios tuvo que ponerse detrás de la cortina para no destruirnos. Y sin embargo, utilizó todos los medios posibles para llegar a nosotros. Pero la revelación más grande de Dios, donde ahora sí podemos saber quién es Él, es cuando Jesús toma la forma humana y nace como un niño, se introdujo en el mundo para que ahora sí pudiéramos verlo. Pero Jesús, aún siendo Dios, mantuvo su divinidad oculta dentro de él. Perfecto. Entonces, tal vez podríamos decir, no sé si esto sería adecuado, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desempeñan ciertas funciones dentro del plan de la salvación. No me atrevo a decir en otros aspectos, no sé si lo hagan, ¿verdad? Pero aparentemente cada uno de ellos tiene una labor específica que realizar en cuanto al plan de la salvación del hombre, ¿cierto? Si hay funciones dentro de la deidad, entonces, ¿cuál es la función del Padre? ¿Cuál sería la función del Padre? El Padre es el que está en el trono. Ok. Para apoyar tal vez un poquito eso, me parece que hay un texto que nos habla un poquito sobre esto en Daniel, ¿cierto? El Sí, correcto. capítulo 7, versículos 9 y algunos otros más que podríamos ir leyendo tal vez. Sí. Vamos a buscarlo en el libro de Daniel, el capítulo 7. Y interesantemente, ahí se presenta una visión de Dios, ¿no es cierto? Y aunque es verdad que en el Antiguo Testamento el término Dios, Jehová, o sea, Yahweh, o el término El Elohim. Shaddai o Elohim o cualquier otro nombre o título que se le dé a Dios, puede ser intercambiado, usado para el Padre, describir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Sin embargo, en este caso, me parece a mí, se hace una distinción más definida de lo que le corresponde a cada uno de ellos, o por lo menos al Padre y al Hijo. Dice en el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos en plural, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y qué interesante que después entonces se menciona en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Así que me parece que se hace una distinción bastante clara, ¿no es cierto? Dios
sentado en su trono, aunque dice que hay tronos. Quiere decir que hay más de un trono puesto. Y me gusta pensar, a lo menos a mí en este caso, que esos son los tronos donde el Hijo se sienta y donde el Espíritu Santo también participan como esa triunidad especial. Pero eso es, digo, lo pienso yo solamente. Pero es interesante entonces cómo se hace esa clara distinción. El Padre entonces tiene la función de ser el que dirige, el que inicia todo lo que concierne al plan de la salvación, a las actividades que tienen que ver con el acercamiento al hombre. ¿Será esto correcto decirlo? Yo creo que sí, creo que eso es lo que se deduce de los textos que has mencionado. En, ya dijimos que en el Antiguo Testamento a veces no se ve quién es Bien el que claro. está, pero creo que este texto es uno de los más claros que tenemos en el Antiguo Testamento, donde se presentan las dos personas. Sí, aquel texto que citamos hace un tiempo atrás que decía que las cosas reveladas son para nosotros, Deuteronomio 29, 29. para nosotros, nuestros hijos. Las cosas ocultas pertenecen a Dios. Dios es un Dios muy grande. Nosotros somos criaturas muy pequeñas. Por eso los teólogos hablan del Dios trascendente, que está más allá de toda comprensión humana. Pero también hablan del Dios inmanente, que es el Dios que se mete en su creación a través de Jesucristo para poder llegar a nosotros. No el Dios panteísta, ¿no? Que se mete en la creación y que es la hoja y que es el animal y que está en el mar y está en todo. No es el Dios Creo que panteísta. la Biblia es clara cuando decimos que Él entró en la creación, y la historia la tenemos en el libro de, muy clara, muy amplia, en el libro de Lucas, donde Jesús entra a través de el engendramiento en la Virgen María y luego su nacimiento en forma como todos los otros niños nacen, y ahora Él era humano, como un niño nació. Y quizás se me vino a la mente un texto de estos fabulosos que hay en el Nuevo Testamento, y voy a verlo. Está en el libro de los Hebreos, en Hebreo, donde citamos hace un rato, al principio. Sí, pero esta vez vamos a ir al capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. La única forma de destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, era haciéndose un humano, porque Dios es vida y Él no puede morir. Dios no puede morir como Dios, Él es eterno. Pero en este versículo está diciendo que Jesús se hizo de carne y hueso para poder morir. De lo contrario, no podía ser el sustituto de nosotros. Y librar a los que por temor a la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Así que estamos hablando de un Dios que se mete en su creación, pero de ninguna manera estamos hablando de Dios dentro de como el panteísmo, que menciona que todas las cosas es Dios. Correcto. Entonces aquí cabe también, en esa misma línea que tú estás mencionando, recordar el texto que nos habla la Biblia en Filipenses, capítulo 2, que también lo hemos usado en varias oportunidades. Y creo que es pertinente aquí en lo que estamos hablando. Capítulo 2 nos dice, ¿por qué es que estos textos son tan importantes para poder captar
lo que se nos dice acerca de Dios triuno. Dice entonces, haya pues, el verso 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, el verso 9 dice, porque él hizo esto, Dios, creo refiriéndose al Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el versículo 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que si encontramos en el Nuevo Testamento que se hace una mejor distinción de ambas personas o de las tres personas, incluso, si queremos decirlo, va a haber un tiempo que hablemos sobre el Espíritu Santo también. Y Pastor, sí, el hecho de que el Señor se haya hecho un ser humano, nos hace ver ahora mucho más claro quién es el Padre. Ya dijimos que hay cosas reveladas y esas cosas reveladas tienen que ver con nuestra salvación. De ahí habrán otras muchas cosas que nunca podremos comprender de Dios, pero lo que necesitamos saber de lo que Dios está haciendo, el Hijo está haciendo y el Espíritu Santo está haciendo para la redención del ser humano, nos dice que esas tres personas están unidas en un mismo propósito, en una misma mente, y donde cada uno de ellos ha tomado participación definida haciendo ciertas cosas. Así que en este plan de salvación yo puedo ver que Dios es el que está en el trono. Él es el que está sentado en el trono, pero de él procede todas las bendiciones, como decía eso lo Santiago. dice la Biblia. Sí, Santiago dice Correcto. que en él no hay todo don perfecto viene Toda de Dios. buena dádiva. Toda buena dádiva, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo viene de él. Y ya vemos que cuando los discípulos le preguntaron a Cristo que cómo que les enseñara a orar, él comenzó diciendo que la oración debe dirigirse al Padre que está en el cielo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, quiere decir que todas nuestras peticiones van a la fuente de donde vienen todas las bendiciones. Jesús mismo es la bendición más grande que Dios nos ha dado, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que aquel que cree en lo que él hizo aquí en la tierra no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el Padre está involucrado, es donde viene toda la fuente. Él envía al Hijo y luego más tarde vemos que también Jesús envía al Espíritu Santo para que realice otra obra importante en el plan de la salvación de los seres humanos. Ahora, es posible que a algunas personas les sea difícil ver a Dios como el Padre y tener una buena idea de lo que es un padre, ¿no es cierto? Porque tal vez su experiencia con el Padre humano no ha sido una experiencia favorable. Ha sido una experiencia tal vez hasta traumante, ¿no es cierto? Pero la Biblia, cuando presenta a Dios como nuestro Padre, lo presenta como el Padre ejemplar, ¿no es cierto? Como el modelo, alguien que realmente está involucrado en cada aspecto de la vida de su hijo, que desde que comienza a gestarse en el vientre de la madre, él se siente parte de ese desarrollo del hijo
y está pendiente de cada necesidad que hay. En el libro de los Salmos encontramos muchos textos donde se presenta el cuidado paternal de Dios, el cuidado especial de Dios, y lo presenta de diferentes formas, ¿no es cierto? A veces como un buen pastor, a veces incluso dice como el águila se revuelve sobre su nidada, así cuida Dios sobre sus hijos. Pero Dios quiere que le veamos justamente como un padre, como aquel que es el iniciador de todas las cosas positivas. Tenemos un texto aquí en Isaías 64, versículo 8. Dice aquí, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Qué interesante. Entonces, cuando hablamos de la idea de Dios, la idea bíblica de Dios como un padre, estamos hablando de alguien que es el padre ejemplar, el padre modelo, aquel que está listo para ayudarnos en nuestras necesidades. Volviendo a este asunto de cómo en el Antiguo Testamento Dios puede ser, el término Dios puede ser utilizado para uno o para otro, pero también ya mencionamos, hay claras evidencias de que son más de una persona. Por ejemplo, volviendo en el libro de los Salmos, 110, el Salmo 110, creo que es un salmo para mí muy revelador en esto que estamos diciendo, porque no solamente es citado en el Nuevo Testamento, en el libro o la epístola a los Hebreos, y es citado de aquí, de este salmo, por eso voy a buscarlo en el salmo directamente, de donde fue citado. Pero este salmo 110, 1 y 4, nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y el Nuevo Testamento básicamente lo explica y ¿cómo se llama? Lo utiliza en la forma que fue la intención cuando fue, ¿cómo se llama? Revelado o inspirado al salmista, y dice simplemente que se refiere al Hijo. Versículo 5 de Hebreos 1. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Así que aquí se está entonces hablando de esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, dos de las tres personas de la Trinidad. Hay otra referencia en el Nuevo Testamento del mismo versículo, Ajá. y es en Mateo capítulo 22. Ya, cuando dejó callados a todos los donde le él dice, preguntaban tanto. usa el mismo texto. Ajá. Y obviamente está hablando de Jesús. De Jesús. Uh-huh. Ya, aquí también en Malaquías 2:10 y Malaquías 1:6, si me ayudas a leer, voy a leer Malaquías 2:10. Hay otra declaración que está también, es parte del Antiguo Testamento, por supuesto, y lo que estamos haciendo es dejando saber a nuestros hermanos, amigos, que el Antiguo Testamento hace también la distinción del Padre y el Hijo, y presenta al Padre como el Dios que está sentado en el trono, vamos a decir así, en el control total de todas las cosas, ¿verdad? Y que de alguna manera se mantiene en esa posición de un Dios más allá del alcance de nosotros,
pero que a la vez tiene el deseo de revelarse. Y como Dios no puede, ya dijiste, no puede entrar en una relación abierta, directa con nosotros por el hecho de que su divinidad nos destruiría en nuestra condición pecaminosa. Pero Él quiere que sepamos que es alguien preocupado por nosotros. Y por eso la Biblia dice, Él envió a su Hijo, porque nos amó, envió a su Hijo. Y Malaquías 2:10, leo yo en mi Biblia, cuando Dios nos pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Así que está hablando de padre, refiriéndose a Dios, y los padres, los antepasados de los israelitas específicamente, ¿no es cierto? Pero dice que venimos, fuimos, vamos a decirlo así, concebidos en la mente de Dios para ser hechos semejantes a Él y para tener relación estrecha y especial con Él. ¿Tienes Malaquías 1:6? Y después comenta lo que quería. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es interesante que a Jesús también en el Antiguo Testamento se le llama Padre. Padre, correcto. Padre eterno. Así que Correcto. los tres, podemos decir, Sí, se consideran ninguno así. de ellos se molesta, no, que eso no deben decir tu latín ni nada de eso, ¿no? Hay una unidad tan especial y creo que nosotros necesitamos aprender como hijos de Dios a tener esa relación entre nosotros. Es algo, pienso yo, que como seguidores del Señor deberíamos pedirle que nos ayude a lograr vernos realmente como hermanos y que el dolor de otro sea mi dolor, la alegría de otro sea también mi alegría. Mira Pastor, aquí, ajá, pienso que esto es muy importante, como hiciste referencia hace un rato. Todas las personas que vivimos en este mundo tuvimos un padre y una madre. Nadie llegó de otra forma. Y el concepto que nosotros tenemos de los padres terrenales puede estar muy distorsionado. Muy distorsionado. Aquellos que nacimos en un hogar donde papá y mamá se querían y siempre vivieron juntos, nunca fueron abandonados, pueden entenderlo mejor, pero me parece cuántas personas sabrán que cuando piensan en un padre a quien odian y no quieren porque les hizo algo horrible o los abandonó, les cuesta cuando primera vez escuchan esto de comprender eso. Lo único que le podemos mencionar es que casualmente Dios se revela a sí mismo en su palabra para que si nosotros la estudiamos, podamos ir corrigiendo todas esos falsos conceptos que tenemos acerca de un verdadero padre. Me viene a la mente el versículo de Génesis, el capítulo 1, el verso 27, donde dice que, donde habla de que Dios crió al hombre a su imagen. Y dice específicamente en el verso 27, y crió Dios al hombre, y ya sabemos que Dios es la palabra en plural, quiere decir que ahí estaban las otras personas divinas, cuando se citó o sea, cuando se escribe aquí, y dice, crió Dios al hombre a su imagen. Y luego hace una aclaración muy, muy buena, en donde dice, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Así que ahí también podemos empezar a comprender que el hombre y la mujer, cuando fueron creados por Dios, tenían un estatus de igualdad.
ambos son igual, ambos son la imagen de Dios. Pero por alguna razón interesante, en el plan de la creación, Dios hizo un hombre y una mujer. El hombre y la mujer tenemos algunas características diferentes. Quizás la mujer más sentimental, el hombre más el pensante, el que programa el futuro y eso, el que cuida el hogar, pero la mamá, la que cría los hijos. Hay aspectos del carácter de Dios que es muy difícil que nosotros como hombre y mujer podamos representarlo. Por eso puso a dos personas, porque creo que tanto el hombre como la mujer reflejan lo que es Dios, Dios como Padre y Dios como el creador de todo. Ajá. Para mí, mientras hablabas, pensé en un texto, se me vino un texto en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Me parece muy revelador en lo que estamos diciendo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ya tú dijiste algo muy importante y creo que es bueno recalcarlo. Si quieres tú recalcarlo de nuevo, valdría la pena. Porque cuando hablamos, dice ahí que se presenta a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando en términos humanos, como un padre a un hijo, o es por causa de la función humana que Cristo toma. Es correcto. En Lucas, cuando encontramos la encarnación del engendramiento de Jesús, es claro de que Jesús se constituiría en hijo de Dios. Quizás por razón de su humanidad. Por su humanidad. No. En el Antiguo Testamento, o sea, antes de que él se hiciese un humano, él no era hijo, podemos decir eso. Él era alguien igual a Dios. Tres personas divinas con las mismas características, los mismos poderes. Y en el Antiguo Testamento no se usa ese versículo de hijo solamente quizás en Daniel donde mencionamos un rato que vino, porque ya está incluyendo esa faceta futura de lo que del juicio donde Jesús toma participación en ese juicio de algo posterior a la existencia de Jesús aquí en la tierra. Así que Jesús es el Hijo de Dios como humano. Hay que clarificar eso. Él nació como aquel que fue engendrado por Dios mismo y por lo tanto es el hijo legítimo de Dios. Es su naturaleza la que él tenía cuando nació. Así que cada vez que nosotros hablamos de el hijo, tenemos que pensar el hijo en términos humanos. En función humana. En función como humano. La actividad que él vino a hacer para darnos salvación. Pero en el tema que estamos tratando, me parece a mí que es muy revelador que se menciona ahí a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Lo cual entonces, de nuevo, refuerza lo que hemos estado diciendo. Dios, como el Padre, decide entonces en la función de salvar a la humanidad, realizar este trabajo de ser el que conserva todo, vamos a decirlo así, el misterio de Dios como tal, ¿no es cierto? Y que está sentado ante el trono y solamente se revela hasta el punto que nosotros podemos entender y que no nos va a causar ningún daño, ni siquiera un choque mental o emocional en nuestras vidas. Entonces, Pastor, déjame decirte, con ese pensamiento ya clarificado de quién es, por qué decimos padre y por qué decimos hijo, podríamos empezar a
a mencionar algunos otros textos En por el si Nuevo Testamento. por si el tiempo nos traiciona. Y Ujú. yo quiero mencionar Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 6. Gálatas, vamos a buscar, voy a buscar Gálatas. Este Ok. texto de Gálatas, el capítulo 4, 4 el verso 6. y el verso 6. Gálatas 4, 6. Y el versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo. Es interesante que en la Biblia, si estuviéramos hablando más sustancial de este verso, podríamos mencionar que ya la venida de Jesús a la tierra estaba predicha en el Antiguo Testamento. Y dice, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Quiere decir que como todos los niños nacen de mujer, hecho súbdito a la ley. O sea que él venía obediente a la ley de Dios para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que ahí sigue mencionando que es Dios el Padre quien envía a su Hijo para una misión especial de salvación y adopción de la raza humana que había caído. Y en el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios por adopción, Ajá. envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. O sea que aquí tenemos una referencia. ¿Por qué Dios envía a su Hijo? Lo envía para salvación de sus criaturas que estaban perdidas. Exacto. Y Entonces, no, sigue. sí, entonces podemos ver que Dios como tal se presenta así para poder aclarar las funciones que ellos desempeñan en el plan de la salvación. Creo que otro texto que vale la pena que nosotros podamos mencionar aquí es el que está en Primera de Corintios, capítulo 8 y el texto 6. Dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que aquí se presenta a Dios el Padre como aquel que es como tú dijiste hace un rato, la fuente de todo bien para su creación, ¿verdad? Otro texto sería Mateo 23:9. A mí me gusta ese. Mateo 23:9. Okay. Donde dice 23:9. Y a vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Correcto. Entonces, aquí vemos nosotros en cierto modo la exclusividad de Dios como el Padre, no en el sentido humano simplemente. Creo que él usa ese término para presentarse a sí mismo como Padre, a fin de que pudiéramos nosotros comprender mejor una relación sana, correcta, adecuada, que debería existir entre él y nosotros, como debería existir entre un Padre terreno y nosotros. Así que, aun cuando las referencias son menos en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, acerca de la distinción entre Padre e Hijo y Espíritu Santo, sin embargo, vemos que las hay. Por lo tanto, no hay entonces
ninguna cosa que podamos decir que el Antiguo Testamento Dios actuaba de una manera y en el Nuevo Testamento Dios actúa de otra manera. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando, si Dios nos permite, tal vez lleguemos a ese tema tan especial donde se nos presenta a nosotros el Dios de la gracia en el Antiguo Testamento como el Dios de la gracia del Nuevo Testamento, y vamos a ver que hay una sincronización perfecta en todo eso. Debemos Amén. siempre mantener en mente el hecho de que Dios es el mismo. No hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento. Duro, irascible, listo a castigar, y en el Nuevo Testamento amoroso, que todo lo pasa. No hay tal cosa en la Biblia. En el Nuevo Testamento también Jesús mismo varias veces habló en una forma definitiva de que aquellos que no obedecieran su evangelio recibirían su castigo también. Así que no hay tal cosa en la Biblia. Dioses diferentes. Son uno y uno solo. Entonces, Yo ajá, tengo aquí, esta tarde me puse a leer más con referencia a lo que estamos viendo hoy del Padre. Encontré aproximadamente unas 25 referencias aquí, que el tiempo no nos permite, por supuesto, claro, claro. hablar de ello. Pero hay 25 referencias extraordinarias donde habla de esa relación de intimidad que hay entre el Dios eterno y el Hijo encarnado. Y dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo si no lo viere hacer al Padre. O sea, todo lo que Jesús hizo en la tierra fue exactamente la revelación que tenía él o el conocimiento que tenía él del Padre allá en el cielo. Por eso es que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en cada uno de esos textos que encontré hoy, cada uno tiene una importancia única porque se está refiriendo a un hecho específico. Así que lo único que yo puedo animar a aquellos que están escuchándonos aquí en esta plática es que se tomen tiempo de buscar referencias por sí mismos en la escritura y van a encontrar que es inagotable lo que hay. Especialmente en el libro de Juan, del hombre que también estuvo más cerquita del corazón de Jesús, que no se apartaba de él para no perder ni una palabra de Jesús. Y por eso nos escribe de esa manera tan cariñosa como a hijos, porque él percibió algo de sentirse hijo de Dios. Ya. Me gustó mucho que mencionaste que Dios es eterno, y como habíamos hablado en nuestro segundo tema, me parece, Dios, cuando se presenta como Elohim, nos hace, como Yahweh, digo, nos hace recordar esa característica de Dios, su eternidad. Y cuando Cristo fue confrontado y hasta cuestionado en sus acciones, en su conversación con los judíos y los escribas y fariseos, muchos le echaban en cara ese hecho de que él era joven y ni siquiera, y sin embargo estaba hablando de que Abraham había visto que no tenía ni 50 años. Dice. Sí, ni 50 años y ya ha visto a nuestro padre Abraham. Y él les dijo con una claridad que en lugar de ayudarlos a ellos, qué triste, ¿verdad? Que los seres humanos no podamos captar en nuestros prejuicios y en nuestra necedad la grandeza de las revelaciones de Dios. Cristo se les estaba revelando allí como el Yahweh, el Jehová del Antiguo Testamento, el gran yo soy. Y les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos entendieron bien claro porque quisieron matarlo. Lo entendieron, sabían lo que estaba diciendo. Pero en lugar de agradecer que Dios estaba con ellos,
Y quizás nos pase a nosotros lo mismo. En lugar de Eh, agradecer de que Dios en la persona de Cristo ha descendido para estar con nosotros, que el Padre no es un ser lejano, sino que en la persona de Cristo, Él mismo ha venido para restaurar nuestras relaciones con Él. Si pudiéramos captar la grandeza de esa condescendencia divina, qué diferente reaccionaríamos tan solo al pensar en el nombre de nuestro Dios y en las acciones que realiza en nuestro beneficio. creo que el pecado ha hecho un estrago muy grande en los seres humanos, porque el hombre fue hecho para adorar a su creador, Ujú. pero cuando el hombre pecó, desobedeció, se quitó la mirada de el centro de su vida, que era Dios, la puso en sí mismo. Por eso se volvió egoísta y como egoísta llegó a ser orgulloso de sus habilidades que tiene, sin entender, sin querer aceptar que Dios es el creador. Y solamente una actitud humilde frente a tanta grandeza de Dios es lo único que puede corregir esa alienación del hombre, donde podemos otra vez reconciliarnos con Él y reconocer quiénes somos. Por eso es que el orgullo es el pecado más grande que existe, porque no le permite a la persona ver a Dios, sí, porque está centrada en sí mismo. Y para poder entender a Dios, ver a Dios, hay que ser humilde, dejar la postura esa y llegar a ser humilde para dejarse enseñar por Dios. Por eso Es, Dios nos dejó su palabra, para que nosotros podamos aprender de Él. El que va y la estudia con humildad, Dios se va a revelar y va a ser una relación bien profunda con Dios. así es. Es triste, ¿verdad? Que estemos en una condición como esa y hoy por hoy la Biblia no es vista, dijimos al principio de nuestras conversaciones, como la autoridad divina, como la autoridad última, máxima de todo pensamiento. Ahora es el hombre el que ha quitado completamente de su noticia a Dios. Y mientras estamos hablando sobre esto, para efectos de reflexión a nuestros amigos que nos escuchan, voy a leer lo que dice el Evangelio según San Juan, donde se nos presenta un cuadro tan precioso, tan bonito, de el Dios que desea que nosotros volvamos a Él y podamos recibir la condición de hijos, ser adoptados como hijos, porque todos somos criaturas de Dios, pero llegamos a ser hijos cuando aceptamos a Cristo Jesús y a través de Él somos adoptados y En llegamos a tu ser familia. coherederos con Cristo Amén. Jesús, familia de Amén. Dios. ¿Cuál es Dice el aquí, texto? ajá, estoy en San Juan capítulo 1, dice Ok. aquí, el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora leo algunos textos que de nuevo hablan de las dos personas divinas, del Padre y del Hijo. Y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, dando a conocer la eternidad de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el tenor de lo que hemos estado diciendo, qué importante es que cada uno de nuestros oyentes puedan captar esta preciosa verdad de que en Cristo Jesús Dios nos está dando la oportunidad de volver a Él, de ser reconocidos, adoptados como sus hijos y de formar de nuevo una familia con el cielo. Qué maravilloso llamado de Dios. Amén. ¿No es cierto? Pastor, voy a añadir esto, no sé cuánto tiempo tengamos, pero en Primera de Juan, el capítulo 1 y versículo 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ajá. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que ese llamado lo mismo, que nosotros contemplemos como ellos contemplaron y nuestra vida va a ser transformada. Amén. Eso es lo importante. Y al leer las epístolas de Pablo, nosotros encontramos esa clara distinción entre el Padre y el Hijo y aún el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice epístola de San Pablo a los tesalonicenses, la primera. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que la gracia, la paz, lo que Dios quiere brindarnos a nosotros, todo viene del Padre, pero viene a través del Hijo Jesucristo. Amén. Porque esa es la manera que Dios ha decidido revelarse a nosotros y es la manera que nosotros somos capaces en nuestra condición caída de poder captar a lo menos algo de la grandeza, del amor de nuestro Dios, su poder y su deseo de llevarnos a ser uno con Él. Entonces, vamos a decir así, nuestro objetivo al presentar conversaciones como estas es que todos podamos llegar a amar tanto al Padre como amamos al Hijo y nunca lo veamos como un ser distante, diferente, incluso hasta más malhumorado como el Padre que Cristo Jesús, sino que veamos en Él todo el amor de la Trinidad vertida a través del Hijo para llevarnos a nosotros a ese estrecho conocimiento y relación con Él. Aquí, cerrando ya casi la Biblia, el Señor Jesús hace un llamado directo a los que han estudiado su palabra. En el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la espada, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. Amén. Entonces, queridos amigos, pensándolo bien, Dios el Padre es al final el originador de todas las cosas, como ya se dijo, de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Si aprendemos
a vislumbrar cada uno de los aspectos de su carácter que se nos presentan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, podremos darnos cuenta que no hay ninguna distinción entre Él, su Hijo o el Espíritu Santo. Todo el cielo está interesado en brindarnos la oportunidad de volver a Él. Amén. Ojalá podamos nosotros no solamente escuchar y entender, sino sobre todo dar los pasos necesarios para acercarnos a aquel que es todo ternura, como dice un himno, y amor para mí. Él tiene un propósito, tiene pensamientos de bien y pensamientos de paz para nosotros. Anhela tu salvación y anhela la mía. Pero nosotros debemos responder a su llamado. Que Dios les bendiga. Y antes de que cerremos nuestra conversación en esta tarde, me gustaría recordarles que tenemos oportunidad para que aquellos que lo deseen hagan pedidos de oración, ya sea por sí mismos, por algún amigo, por algún familiar, por alguna situación que estén pasando. Queremos dedicar un tiempo para pedir a ese Dios de misericordia que pueda asistirnos en nuestras necesidades. Así que, pensándolo bien entre amigos, vale la pena que hagamos de Dios nuestro Padre el centro de nuestros pensamientos y lo más importante en cada acción de nuestras vidas. Amén. Que así Vamos a sea. orar, pero antes quiero que podamos mantenernos al tanto de los siguientes programas que hemos de dar y confiamos que ustedes puedan también compartir estos temas con sus amigos, con personas de otros lugares, incluso fuera, con el único objetivo de que conozcamos a ese Dios maravilloso que quiere darnos salvación. Y, pastor, si puedes, por favor, orar por nosotros. Hay algunas personas que pidieron oración. Entre ellos, ya mencionamos a José Tejeda y su familia, a Mario y Grisela Valverde, a Alexander Monge y su esposa, a Adrián García y a Esmeralda Rodríguez. Cada uno de ellos pide una oración especial. Los invitamos a ustedes, por favor, a acompañarnos en esta oración final de su programa, Pensándolo Bien entre amigos. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque de ti vienen todas las bendiciones. Hemos estudiado tu palabra y hemos aprendido a conocerte, conocer más de cerca quién eres tú, el inmenso amor que tú tienes para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú enviaste un sustituto para que tomara nuestro lugar. En esta tarde te damos gracias por todas esas bendiciones. Pero en esta hora queremos pedirte por estas personas que han pedido, han hecho peticiones de oración. Solamente tú sabes exactamente cuál es la situación de cada uno, pero queremos incluirlo en nuestra oración. Así que pedimos tu bendición por José y su familia. Tú sabes, los conoces a ellos perfectamente, porque no hay nada que se escape de tu conocimiento. Y queremos pedirte por Mario y su esposa, que tú seas con ellos y que respondas las peticiones de su corazón. También te pedimos por Alexander y su esposa. De igual manera por Adrián García y por Esmeralda. Amén. Y por aquellos que no recibimos, pero que están escuchando o escucharán estos temas. Que tú le hables a su corazón, que tú respondas las inquietudes de su vida,
que tú los ayudes a abrir sus corazones a ti, porque tú eres el único que puede ayudarlo. Amén. Señor, gracias te damos, porque confiamos de que tú responderás cada una de estas oraciones conforme a tu voluntad y a su sabiduría para con cada uno. Y te lo queremos agradecer todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro intercesor y nuestro Señor, a quien sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Bendiciones para todos. Thank